Listo, ya está grabando. Bueno, entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que no vayan tan a lo valiente a ampliación. ¿De acuerdo? Ok. Ok, profe. Son del libro. Casi que todos son del CIRS. Y más los que me sugirieron antes, para que eran de los exámenes viejos. Ok. Ay, la calculadora. Aquí está. Dice así. Un cohete de prueba se lanza acelerándolo a 1.25 metros por segundo por un plano inclinado de 200 metros, partiendo el repouso en el punto A. ¿De acuerdo? El plano inclinado se eleva a 35 grados por encima de la horizontal y en el instante en el que el cohete sale del plano, sus motores se apagan quedando sujetos solamente a la gravedad. ¿De acuerdo? Determina la altura máxima sobre el suelo a la que el cohete llega. El alcance máximo horizontal del cohete más allá del punto A. Ok. Entonces, voy a llamarle a este el punto B mientras tanto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos situaciones. Una en la que hay una aceleración sobre el plano y otra en la que es parte del plano y a partir de ahí el movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Entonces, acá va el cohete. Acá está A. Acá está B. Y la trayectoria que sigue va a ser algo así. Nos están preguntando la altura máxima a la que llega del suelo a partir de acá. Y también esta distancia, ¿de acuerdo? Entonces, este lo voy a llamar H máximo. Mayúsculo. Y a este le voy a poner, normalmente se le llama alcance o rango. Voy a poner XC. A esto lo voy a llamar punto C. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que buscar, digamos, sería con qué velocidad sale el cohete de acá. La velocidad en B. ¿De acuerdo? Porque ese es el punto donde pasa de ser movimiento rectilíneo acelerado a hacer movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Okay. Nos dicen que parte del reposo. Por lo tanto, VA es igual a 0. ¿De acuerdo? VB no lo conozco. Es lo que ando buscando. La aceleración del plano inclinado, bueno, la aceleración del cohete durante la parte del plano inclinado, aquí dice que es 1.25 metros por segundo. Cuadrado. Y nos dicen que la distancia L que hay entre A y B es 200 metros, sí, 200 metros. Ok, no tenemos el tiempo de recorrido, pero tenemos estos datos. Para encontrar VB es muy sencillo. Usamos la fórmula que nos daban las velocidades al cuadrado. ¿Se acuerdan de ella? L es igual a VB al cuadrado menos VA al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración. Y en este caso la aceleración que tiene cuando va en el plano inclinado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Este nos da 0. Esto quiere decir que VB va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración que tiene el plano inclinado por L. Bueno, la raíz cuadrada de todo eso. Profe, perdón, ¿por qué era que era esa fórmula? No me Ah, acuerdo. muy sencillo, porque
es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿correcto? Ujú. Él se está moviendo aquí de manera acelerada. Se está moviendo en una línea recta. Entonces, tenemos el dato de la velocidad inicial, tenemos la aceleración y tenemos la distancia. No hay que buscar tiempos, ¿de acuerdo? Ok. Cuando no hay que buscar tiempos, esta fórmula es ideal. Si hay que buscar el tiempo, esta fórmula no sirve para absolutamente nada. Ok, ¿De acuerdo? entiendo. Ujú. Ok. Entonces, VB tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 1.25 por 200. Vamos a ver cuánto da eso. Todo está en el sistema internacional, así que no me voy a preocupar por el momento por unidades. Dice que es 22.36 metros por segundo. ¿De acuerdo? Ujú. Ya esa es la velocidad con la que sale disparado el cohete desde el punto B. Ahora, esta VB tiene el mismo ángulo acá, cita. Ese ángulo cita es de 35 grados, si no me equivoco, sí, 35 grados. Pero está partiendo de acá, ¿de acuerdo? A este lo voy a llamar H minúsculo porque luego lo voy a ocupar. Muy bien, tienen el mismo ángulo, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, ahora muy bien. Toca encontrar la altura máxima. Recordamos. En el punto de altura máxima, ahí. En el punto de altura máxima, ¿cuánto es la velocidad? Pero. No. En el punto de mm, altura máxima, la velocidad en Y, la componente Y de la velocidad es 0, pero la ok. velocidad en X es constante. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces eso no se les puede olvidar. En movimiento parabólico, el punto de altura máxima, la velocidad en Y es 0, pero la velocidad en X no es 0, sigue siendo constante, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, en X la velocidad es constante, solo hay esa velocidad. Recordamos que nuestro movimiento parabólico empieza en el punto B y termina en el punto C, ¿de acuerdo? Así que nuestra fórmula solo sirve desde B hasta C. Entonces, pero nuestro marco de referencia, yo, aunque no lo estoy diciendo, lo estoy poniendo acá. Perdón por eso. En X, la posición en X es igual a la posición del punto B más la velocidad en X por el tiempo. ¿De acuerdo? Ok. La posición en X es muy fácil de sacar. La XB
es igual a, vamos a ver, 200 coseno de 35 grados. ¿Lo ven? Solamente veo el triángulo y listo. Mientras que la altura del punto B es 200 seno de 35 grados. Ok, de X no puedo hacer absolutamente nada más. ¿De acuerdo? Solo hay una única ecuación y esa es esa. Punto. Esto sirve a partir de B. Antes de B no servía esta ecuación, pero después de B sirve esta ecuación y eso es lo que nos interesa. Ok. Ahora vamos en Y. En Y. Vamos a ver en Y cómo lo hacemos. En Y ocupamos la velocidad, bueno, el punto de altura máxima. Para ello primero voy a sacar bueno, podemos usar la fórmula antes, ¿se acuerdan? Si esto está partiendo de aquí está YB, aquí está el H máximo. ¿Cuánto es el cambio de altura? Partiendo aquí desde el punto B hasta este punto. H máximo menos YB. O sea, este es el inicial, este es el final, ¿de acuerdo? Profe, perdón, una cosilla. Ajá. Este triángulo ahora que hizo nuevo es como, o sea, después de que ya pasa, o sea, cuando ya empieza a hacer el movimiento parabólico. O es, Exactamente. ok. Recuerda que la fórmula es delta Y igual a VY final menos VY inicial sobre menos 2G. Entonces tengo que buscar un delta Y apropiado. Y el delta Y apropiado es desde el punto de partida hasta el punto final. El punto final tiene altura máximo y el punto inicial, la altura en B que teníamos. Ok. VY final menos VY en B. Voy a poner aquí VY en H, mejor. Dividido entre menos 2G. En el punto de altura máxima, nuevamente vuelvo a preguntar, ¿cuánto es su velocidad vertical? Bueno, su componente vertical de la velocidad. 0, ahora sí. 0. Ahora sí, este es 0. Este es 0, pero la componente X no es 0. ¿De acuerdo? Ok, entonces H máximo tiene que ser igual a YB más VYB al cuadrado sobre 2G. ¿De acuerdo? Ok. YB era 200 seno de 35 grados más VYB nunca lo saqué, ¿o sí? No, creo que no. No. VYB no lo saqué, pero sí saqué VY. Perdón, VB. O sea, la magnitud de la velocidad es esta, 22.36. Salen con el mismo ángulo. Entonces, 22.36 seno de 35 grados. Ven, es el mismo, es un vector que tiene el mismo ángulo, ¿de acuerdo? Ok.
al cuadrado sobre 2 por 9,8. Recuerden que la G es positiva. El menos va por fuera de la G. Y el menos ya se canceló. Vamos a ver cuánto queda esto. Dice que alcanza 123.1 metros. ¿De acuerdo? Sí, me da igual. Ok. Ahora nos preguntan por la XC. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto llega acá? Profe, ¿podría bajar un Sí. momento para ver algo? Es que no sé si lo escribí mal. Es que no me estaba dando lo mismo. ¿En qué parte? ¿En lo último? Ah, sí, fue que me faltó elevado a la 2. Listo, Ok. gracias. Ahora nos preguntan por el XC. ¿De acuerdo? El XC es relativamente fácil de sacar. Pero para ello vamos a ocupar el tiempo de vuelo. ¿De acuerdo? O sea, el tiempo que tarda de ir desde el punto B hasta el punto C. Eso es bastante sencillo. Recordemos, aquí está el punto B, aquí está H minúsculo. Bueno, perdón, aquí está YB. Y él lo que va a hacer es esto. ¿Cuánto es la altura en este punto? La altura del punto C. Con el marco de referencia 0. 0, muy bien. Entonces, recordamos, YC es igual a la velocidad. O sea, el final es igual a la inicial más V0 Y por T menos un medio de G por T cuadrado. En este caso el V0Y se cambia por el VB sub Y, ¿de acuerdo? Porque es el punto de partida. ¿Por qué no uso el punto A de partida? Muy simple, porque el punto A no tiene movimiento parabólico, es a partir de B donde se mueve parabólicamente. ¿De acuerdo? Ok. Es a partir de B donde hay movimiento parabólico. Entonces hasta ahí es donde empieza la ecuación. Profe, entonces para el punto de altura máxima, sí se toma en cuenta donde es movimiento rectilíneo uniforme. El punto de partida, ¿cómo? Digamos, o sea, para el punto máximo sí se toma en cuenta desde el punto A. Para el punto máximo, en realidad yo lo tomé a partir todo desde B. Ok. Vea Sí, o sea, pero lo que... despeja cosas desde A. Sí, tengo que despejar cosas desde A porque ocupo saber con qué velocidad está saliendo en B. O sea, todo lo que ocupé es sacar la velocidad en B. Ok, entiendo. Muy bien, continuando con esto, la altura en el punto B era 200 seno de 35 más, ¿cuánto era la velocidad en el punto B? 22 22.130. Ajá. Ajá, 22.36.
Si ven esto es una ecuación cuadrática, lista para meter en la calculadora. ¿De acuerdo? Recuerden que esta parte va negativo. Entonces, hay que meter esto en la calculadora. En mi caso es modo 5,3. Entonces, en el modo de ecuaciones cuadráticas tengo que meter estos datos. Este es el primer dato, este es el segundo dato y este es el tercer dato. ¿De acuerdo? Ajá. Y va con todo y el negativo. Dice que el tiempo es igual a 6,32 segundos o el tiempo es igual a menos 3,7 segundos. Entonces aquí yo pregunto, ¿cuál se descarta? Negativo. Exacto, el negativo se descarta y el positivo se queda. Muy bien, ya tenemos el tiempo de vuelo, lo que tarda ir desde B hasta C. Por lo tanto, ya podemos meter esto en la ecuación que tenemos. Esto implica que XC es igual a XB más VBX por el tiempo de vuelo. Esto quiere decir que XC es igual a XB, que XB es 200 coseno de 35 grados más 22,30 y qué era, 36 por coseno de 35 grados por el tiempo, que son 6,32. Vamos a ver cuánto queda eso. Si todo metí bien en la cálculo, la posición del punto C a partir del punto A sería 279,6 metros. A mí también me dio lo mismo. Ok, perfecto. ¿Alguna duda con eso? Muy bien, profe. Nada más una cosilla. Porque puede volverse la parte del cambio en la altura. Acá. Ujú. Aquí me faltaron los cuadrados. Usted dijo que ahí era porque no habían tiempos. O sea, que eso solo se usa cuando... Ajá, exactamente. Cuando la fórmula no ocupa, bueno, cuando le están preguntando algo que no ocupe tiempos, esta fórmula es ideal. Si Ok. nos hubieran dado un tiempo, Esta fórmula no sirve para absolutamente ajá, nada. no, esa no Hay- se usa, pero digamos, entonces entre la que es como X es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo o la otra Ajá, que es cuadrática. ajá, exactamente. Se ocupaba primero el tiempo de vuelo para poder sacar eso. Ajá, pero digo, si nos hubieran dado el tiempo y nos preguntaran, no sé, la velocidad, por ejemplo, Ah, entre, bueno, y si nos dan el tiempo ajá, y ocupamos la velocidad, pues recordemos que la velocidad en cualquier momento es igual a la velocidad inicial, ujú, más la aceleración por el tiempo. se ¿De utiliza acuerdo? esa. Ujú. Ok, es que Teniendo como, en, ajá, si fuera velocidad y si fuera posición, ajá, ok.
Esto nada más es en caso de que nos den el tiempo y nos quiten otra de las cosas que nos dieron ahí, ¿verdad? Exactamente. Ok. Sí, es que, porque sí, si tenemos todos estos datos más el tiempo, igual conviene sacarlo de esta forma también, me imagino. No siempre en el examen trataron de usar esta fórmula montones de veces y la usaron mal. Cuando la usaban cuando no tenían que usarla. Daban tiempos y no había que usarla. Ok. Ok, pasamos al siguiente. Sí. Este es el salto bungee. Recordamos, un estudiante ha sido contratado por la empresa Bungee Jumping como consultor de su programa de evaluación de riesgo para la nueva atracción. Esta consiste en una plataforma a una altura de 70 metros, donde se lanzarán los usuarios atados a una cuerda elástica, tal y como se describe en el diagrama. En otras palabras, al estudiante le corresponde determinar si se cumplen todas las regulaciones de seguridad escritas a continuación. El usuario no se puede acercar a más de 1 metro del suelo. La administración está pidiendo que se proporcione un límite de masa de los usuarios para que la atracción se mantenga segura. Lo anterior, considerando que lo usarán cuerdas de longitud de 40 metros con una constante elasticidad de 149 newton sobre metro y que el usuario promedio mide 1.80 metros de alto, ¿cuál es el valor a la que corresponde la mayor masa del usuario? Bueno, eso está malo. Terriblemente mal hecho este problema. Bueno, aquí el dibujito está un poco raro. El coordinador nos sugirió que pusiéramos el dibujo más o menos así. Y que esto estuviera al punto medio de la persona, ¿de acuerdo? Este problema no lo hizo el coordinador, lo hizo un profesor que en mi particular caso no me llevo muy bien con él. Ahí sí. Y esto queda grabado. Así que después, después lo quito. Bueno, Todo bien, profe. entonces eso está en el punto medio, ¿de acuerdo? Entonces de aquí a aquí hay 90 centímetros. ¿De acuerdo? Ok. Dice que la cuerda tiene 40 metros de largo. Cuando el usuario anda como por acá, a menos de 40, la cuerda está, digamos, como enrollada, todavía no ha empezado a hacer el estiramiento, no hay compresión. Una cuerda no soporta las compresiones, ¿de acuerdo? Pero una vez que se estira, la cuerda se comporta como un resorte, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, desde cero hasta, bueno, desde el punto de partida hasta llegar abajo 40 metros, entonces la cuerda no está influyendo en absolutamente nada. Entonces, aquí es donde voy a poner el marco de referencia. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo puse así. Ok. Entonces, lo primero que hay que poner ese marco de referencia e identificar que desde acá hasta 40, en este caso 40 negativo, no hay influencia de la cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería un buen punto de partida. Sacar la velocidad cuando haya pasado una distancia L. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver esa velocidad. La altura inicial. Llamémosle el punto 0. El punto 1. Y a donde llega, que es por acá, el punto 2. ¿De acuerdo? Ahorita me encargo del punto 2. La altura en 0 es 0.
La altura en 40, bueno, en el punto 1 es menos 40, ¿de acuerdo? Ok, sí. Ok, entonces quiero sacar la velocidad en ese lugar. Yo sé que la aceleración es G para abajo. Sigue siendo la G para abajo, no hay cambio. No nos están diciendo absolutamente nada de dónde parte. Ese es el primer error en el problema, así que voy a suponer que la velocidad inicial en Y es 0. ¿De acuerdo? Ujú. VY1 es lo que voy a buscar, suponiendo esto, porque esto lo debieron haber dicho, pero no lo dice en ninguna parte del problema. Ok. Entonces veamos a ver. Y1 menos Y0 es igual a velocidad en el punto 1 menos velocidad en el punto 0 al cuadrado dividido entre menos 2G. ¿De acuerdo? Ujú. Esto es 0 y No, esto bueno. es, sí, Ah, ok. Es que parece como, bueno, no sé si me entiende cuál es, el que es como una Z. esto. Ajá. Perdón, es que cuesta un poco. Si yo levanto el lapicito un poquito, apenas todavía sigue marcando. Ah, sí, sí, no se preocupe, profe, está bien. Bueno, todavía no lo voy a hacer así. Voy a ponerlo. De acuerdo, esta sería la ecuación. Vean que tiene un menos dentro de la raíz, pero este Y1 es negativo. ¿De acuerdo? Así que no hay problema. Ok, da eso. 28 metros por segundo. Es la velocidad del centro de masa. ¿De acuerdo? Ahora muy bien. A partir de acá, la cuerda hace efecto. Uh. Entonces, a partir de acá, es que la cuerda tiene que estirarse. Perdón, sí se estira, pero va desacelerando. ¿De acuerdo? Ujú. Nos están preguntando. ¿A cuál valor corresponde la mayor masa del usuario? ¿Y cuál era el punto de seguridad? Por aquí lo decía, se me fue. Se me fue donde era que decía la vara de seguridad. Ah, aquí Eh, está. El usuario no se puede acercar a más de 1 metro del suelo. Ok. Esta es la parte un poco truculenta.
Aquí está el suelo. Aquí está la persona. Estoy suponiendo que la persona viene de esta forma. ¿De acuerdo? Y que de aquí a aquí mide 90 centímetros. Lo que uno calcula siempre es la velocidad para el centro de masa, ¿de acuerdo? O sea, la velocidad que tiene en este lugar. Pero no, las piernas se incluyen. Entonces las piernas es lo que no se acerca a 1 metro. Así que desde las piernas hasta acá hay 1 metro. ¿De acuerdo? Entonces, desde acá hasta acá hay 1,9 metros. Perdón, ese 90 es de la cuerda a las piernas. O sea, hasta donde terminan las... Sí, sí, sí. Digamos que la cuerda se fajó como por el ombligo, muy cerca del ombligo. Digamos que por ahí, y ahí va. Cosa que yo creo que no es así. Me parece que la gente que va en salto bungee, en realidad la gente que va, llega en un momento que va así. Así que no entiendo para qué le ponen eso. Pero bueno. O sea, de verdad yo no me imagino cómo la persona está yendo de pie, digámosle. Sí, profe. Esos problemas todo se puede. Ya, y con ese profesor parece que todo se puede. Ay, Se me sí. había dado clases a mí. Entonces conozco la clase de cosas que puede hacer. Milagrosamente Aproveche. puso puntos, comas, mayúsculas. Por dicha el que lo hace Conjugó es el bien. coordinador, profe. No, O no lo sea, hizo el coordinador. El coordinador arregló este ejercicio. no, por eso, que por dicha es que el que hace amplio es el coordinador. Sí, Bueno, o sea, sí, por dicha. sí, sí. A partir de acá, de acuerdo a su efecto. Ok. Ok. Entonces, lo que nos interesa es calcular cuánto se estira la cuerda. Esta parte es un poco truculenta porque acuérdense que lo que interesa es el estiramiento. No nos interesa la longitud final ni la longitud inicial. Lo que interesa para que la cuerda esté en la parte de fuerza es su estiramiento. Entonces, veamos a ver. El estiramiento. Nos dice que desde el punto de 40, bueno, el punto final en teoría son los 70 metros, ¿de acuerdo? Pero no puede llegar a los 70 metros, tiene que quitarle 1 metro, ¿de acuerdo? Y tiene que quitarle el tamaño de las piernas. Entonces, pongámosle aquí, le quitamos de una vez 1,9. Y hay que quitarle la longitud inicial porque acuérdense que no nos interesa la longitud final de la cuerda, sino lo que se estira. Entonces aquí le quitamos la longitud inicial de la cuerda. Bueno, la longitud de reposo de la cuerda. Así se llama. Entonces el estiramiento sería eso. Vamos a ver. A los 40 metros es como que está colgada, digamos. Como... Ajá. Ok. Véalo desde acá. Sí, como que está ahí guindando. Ya a partir de ahí es cuando ya se estira. Ok. Entonces aquí hay 1 metro. Y la persona tiene que llegar acá. Entonces, y la cuerda viene por acá. ¿De acuerdo? Ok. Entonces hay que quitarle este metro, hay que quitarle los 0,9 de acá. Y hay que quitarle los 40 de acá. ¿De acuerdo? Lo único que interesa para que la cuerda se estire es desde aquí a aquí. ¿De acuerdo? Sí. Eso es todo lo que interesa. Muy bien. Entonces ya tenemos ese.
Creo que eso era lo que me había dado. Yo también hice mi propia solución de este problema. De hecho, entre todos los profes, cada uno ha hecho su propia solución, porque cada uno lo está interpretando de una manera diferente. Yeah, pero, profe. Por eso yo califiqué este ejercicio lo más, con todo el amor posible. Si más o menos le llegaron, prácticamente daba todos los puntos. Si acaso quitaba uno o dos. Bueno, dependiendo qué tanto llegaban a hacer del ejercicio. Los que lograron terminarlo, digamos, yo creo que yo no le di el 25 a nadie, pero hubo uno que yo le di casi un 24 o un 23, no recuerdo. Y es porque casi le llegó. Y tuve unas ganas de darle los puntos que faltaban, pero de ahí, yo no me acuerdo si se los dio o no. Ese está medio feillo. Es que eso estaba feo y a mi gusto mal hecho. Ok, nos están preguntando por la rapidez máxima de esto y que no debe alcanzar los 90. ¿De acuerdo? Según la solución del profesor que dice esto, sí es seguro usarlo. Según mi solución, esto no es para nada seguro usarlo. ¿De acuerdo? Ok. Profe, Para volver a pero leer acá. 90. Ah, ok, ya leí. Ah, bueno, todavía no hemos sacado la masa. Sacamos el estiramiento, pero no la masa. Hay que buscar la masa del usuario. Vamos a ver. La masa del usuario. Para ello me regreso acá. Perdón. Al dibujo. Punto 1 y punto 2. A partir de aquí es donde me interesa usar conservación de energía con todo y la cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, la energía cinética del punto 2 más la energía potencial gravitacional del punto 2 más la energía potencial elástica del punto 2 es igual a la energía cinética del punto 1 más la energía gravitacional del punto 1 más la energía elástica del punto 1. Rápidamente, la energía elástica del punto 1, eso es 0. ¿Por qué? Porque la cuerda aquí todavía apenas se tensó. Antes de eso no estaba tensa, después de eso está más tensa. Y es cuando se estira. Pero en el punto 1, a veces el punto límite y todavía la cuerda no está haciendo efecto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Con el diagrama del marco de referencia que yo escogí, tengo que poner estas energías gravitacionales con sus alturas y las alturas son negativas. Tengan en cuenta eso, porque el marco de referencia yo lo puse hasta arriba. De hecho, cuando yo hice la solución de yo puse el marco de referencia abajo, ahora que me acuerdo. Pero no importa, uno puede poner marco de referencia donde quiera, arriba o abajo. Nada más tiene que tomar en cuenta que si lo pone arriba, las alturas son negativas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. En el punto 2 es donde se está deteniendo, ¿de acuerdo? No sirve que siga, que tenga todavía velocidad. ¿Por qué no nos sirve que tenga velocidad? Porque va a llegar al suelo y se va a estrellar. Entonces en el punto 2 vamos a tener 0, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Vamos con la altura
de el punto 2. La altura del punto 2. Es una altura negativa, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí abajito, justo en el suelo, hay 70 metros. ¿De acuerdo? Y que aquí hay 1,9 metros. ¿De acuerdo? Entonces la altura del punto 2 es 70 menos 1,9. Pero esto sigue siendo positivo, así que le ponemos un menos desde adelante. ¿De acuerdo? Entonces 68,1. Ok. La altura del punto 1, eso es más fácil. Eso es simplemente menos 40. ¿De acuerdo? Ujú. Y el estiramiento, el delta L, eran los 28,1 metros. Eso es lo que se estiró la cuerda. Entonces ya podemos armar todo. Entonces esto implica que la masa por G por la altura del punto 2 más un medio de K por el estiramiento al cuadrado es igual a un medio de la masa por la velocidad del punto 1 al cuadrado, por eso era que habíamos sacado esa velocidad, más M por G por Y1. Nos están preguntando por la masa. Así que lo que voy a hacer es que voy a mandar esta al otro lado. Y despejar la masa desde ahí. ¿De acuerdo? Eso queda un medio de K por delta L al cuadrado igual a un medio de M por V1 al cuadrado más M por G por Y1 menos M por G Y2. Recuerden que la masa tiene que quedar positiva al final. Si queda negativa, está mal. Medio de K delta L al cuadrado dividido todo entre un medio de, perdón, de V1 al cuadrado más G Y1 menos G Y2. Para simplificar un poquito voy a dejar esto como una sola fracción. Este un medio lo voy a meter ahí abajo. Al pasarlo ahí abajo, la primera parte queda más fácil. Esta queda V1 al cuadrado más 2G y aquí le voy a poner Y1 menos Y2. Mucho más rápido. ¿De acuerdo? Y esto es la masa. Eso quiere decir que la masa tiene que ser igual a la K era 149 newton sobre metro. El delta L, ¿cuánto nos había dado? 28,1 al cuadrado. El V1, ¿cuánto nos había dado? 28 metros. Más 2 por 9,8 por el Y1. El Y1 era menos 40 menos el Y2, que son, ¿el Y2 cuánto era? ¿Cuánto era el Y2?
Ahí está. 68.1 negativo. Menos 68,1 negativo. Este menos se cancela con este menos. Y garantizamos de que este 68 queda positivo y este menos 40 negativo. Así que, como vemos, no va a haber problema al final con con que la masa quede negativa. Profe, perdón, era que por cualquier cosa acá estoy, solo que voy a tener que quedarme sin audio un toquecito, pero Ok, por cualquier no cosa. importa. No se preocupe. Y la masa me da 88,14 kilogramos. Todo está en el sistema internacional, así que no me voy a preocupar por eso. Sé que esto tiene que quedar en kilogramos. Ok. La pregunta decía si esto era seguro para el usuario, la masa máxima, creo. Entonces, ¿cuál es el valor de mayor masa que le corresponde al usuario? Es esa. Usuarios que tengan menor masa no llegan tan abajo, ¿de acuerdo? Un usuario que tenga mucha masa sí llega hasta abajo, un usuario que tenga menos masa no llega hasta abajo. Entonces, esa es la mayor masa permitida para el uso de esto. Ahora dice, el usuario no debe experimentar rapideces mayores a 90 kilómetros por hora en ninguna parte del trayecto. ¿Qué rapidez alcance en esta tracción? ¿Qué rapidez máxima se alcanza en esta tracción? De hecho, creo que con mi otra solución había dado como 86 kilogramos. No recuerdo. Ok. Aquí estaba la línea de 40 metros. ¿De acuerdo? Antes de esto era solamente movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Caída libre, básicamente. Después de esto tiene una aceleración variable. ¿De acuerdo? La aceleración va cambiando conforme se va estirando. Pero él sigue impulsado y sigue teniendo una componente de caída libre. ¿De acuerdo? Entonces el usuario, a final de cuentas, puede seguir yendo más abajo, ¿de acuerdo? Entonces, en algún punto por acá se obtiene la velocidad máxima, ¿de acuerdo? Entonces, antes de llegar al suelo, bueno, la línea de meta que era el punto 2, en algún punto entre 40 y el punto 2, alcanza su velocidad máxima. A partir de ahí es donde luego empieza a disminuir, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver cómo le entramos a este problema. Dame un segundo para pensar cómo era que yo le había entrado a esto. ¿Cómo le había entrado a este? ¿Usted cree que los ejercicios del examen estén, digamos, la dificultad sea así, similar? No sé, ¿O cree que sí estén más difíciles? puede ser más difícil, puede que no. Ok.
Bueno, definitivamente esto, la segunda parte es por energía. ¿Cómo se le entra por energía? Bueno, no, en realidad, no. Ay, perdón, ya sé cómo entrarle. Ya sé cómo entrarle. Mentira. Aquí yo me equivoqué en algo. Me equivoqué en lo que les estaba diciendo. La velocidad máxima no alcanza su punto acá. En el momento en que está acá, vamos a tener la fuerza de gravedad y la fuerza del resorte, bueno, la fuerza de la cuerda que va para arriba. Por lo tanto, acá jamás en esta parte del trayecto puede alcanzar su máximo. De hecho, su máximo se alcanza acá. De hecho, su velocidad máxima ya la calculamos. Su velocidad máxima tiene que ser justamente el punto que habíamos calculado. Es esto. Mira, ya habíamos hecho un 2 por 1. Esa es la velocidad máxima. Sí. La velocidad máxima se alcanza justamente en el punto en donde llega a 40, bueno, está a 40 metros sobre el suelo. O sea, el punto 1. La V máximo, ya la habíamos calculado, era 28 metros por segundo. Ok. Sí, es esa. Es que antes de eso, o sea, desde que salta hasta que la cuerda hace efecto, él sigue aumentando velocidad. En el momento en que la cuerda empieza a hacer efecto, empieza a disminuir la velocidad. La gran pregunta es si esto tiene mayor a 90 kilómetros por hora. Entonces hay que pasar esto a kilómetros por hora. ¿De acuerdo? O sea, toda la parte B de la pregunta consiste en eso. Okay. Entonces, metros arriba, kilómetros arriba. Bueno, metros abajo, en realidad, kilómetros son 3 metros. Segundos, entonces quiero segundos arriba y horas abajo. Una hora son 3600. Vamos a ver cuánto da esto. 28 por 3600 dividido entre 1000. Da 100.8 kilómetros por hora, lo cual es inseguro. Porque dice ahí que la velocidad máxima tiene que ser 90 kilómetros por hora. Entonces la tracción es insegura. Y vean que esta velocidad no depende de la masa, así que es insegura para todas las personas. ¿De acuerdo? Profe, digamos, usted se dio cuenta que ya se había calculado porque Ajá. después, digamos, de los 40 metros la velocidad empieza a disminuir más bien. Exactamente, porque hay una fuerza muy pequeña, aunque la fuerza sea variable, siempre es contraria a la gravedad, porque está contraria al estiramiento, ¿de acuerdo? Entonces tiene que empezar a desacelerar inmediatamente que pasa esa línea. Ok. ¿De acuerdo? Y esto es independiente de la masa, así que es inseguro para todas las personas, no para los más pesados. ¿De acuerdo? Ajá. Ok. Entonces el V máximo ya lo habíamos calculado y es eso. ¿Ven por qué era este problema tan extraño? Bueno, ya pasando este problema, vamos con este otro. Dice así, dos masas idénticas se sueltan del reposo en un tazón hemisférico liso de radio R de las posiciones como se muestran ahí. Se puede despreciar la fricción entre las masas y la superficie del tazón. Se pegan cuando chocan, o sea,
el 1 está aquí inicialmente, el 2 está aquí inicialmente. Llegan y pegan los dos. Y luego suben. ¿Qué altura desde el fondo del tazón alcanzarán las dos masas después de chocar? Entonces, en el momento en que nos dicen que se unen o se pegan, ¿qué tipo de choque es este? Inelástico, perfectamente inelástico. Perfectamente inelástico. Puede que no se conserve la energía cinética, pero la energía mecánica sí se conserva, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. La velocidad del 1 al inicio es igual a 0. La velocidad de 2 al inicio es igual a 0, antes de la colisión. ¿De acuerdo? Ok, sí. Ocupamos, ya, dado que esto es un problema de colisiones, ocupamos la velocidad después de la colisión, justamente en el momento en que ocurrió la colisión y que las dos se vayan juntas. Pero para ello ocupamos la velocidad de 1 justo antes de la colisión. Bueno, perdón, aquí esto es antes de la colisión, no, esto es más bien al inicio, cuando él está arriba. ¿De acuerdo? Queremos antes de la colisión, realmente. Y esto no es antes de la colisión, esto es mucho antes de la colisión. Ok. Para justo antes de la colisión, o sea, la velocidad aquí en este lugar, llamémosle este el punto A. Justo antes de colisionar en el punto A, ocupamos la velocidad de 1 en A, ¿de acuerdo? Entonces es la incógnita. Para ello vamos a hacer simplemente conservación de la energía. ¿Por qué yo puedo usar conservación de energía? Muy sencillo. Porque dice que no hay fricción. No hay nada impulsando esto, no hay fricción, o sea, no hay nada que lo aumente la velocidad, excepto la gravedad, que es, pero esa sí tiene, o sea, su energía potencial. Y no hay fricción, o sea, no hay nada que me lo detenga, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Entonces, conservamos la energía. La altura en el punto inicial es igual a R, el radio del tazón, ¿de acuerdo? Él obviamente está aquí en el punto con una altura R, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver, por conservación de la energía cinética de 1 en el inicio, más energía potencial gravitacional de 1 en el inicio es igual a la energía cinética de 1 en el final, en este caso en el punto A, más la energía potencial gravitacional de 1 en el punto A. Hay que escoger un marco de referencia, lo más fácil es escogerlo en el fondo del tazón, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todo me lo piden que calcule a partir del fondo del tazón. Y de todos modos, yo ya le estoy diciendo que ese es el marco de referencia. Por lo tanto, este tiene altura igual a 0, ¿de acuerdo? Ok. Al inicio tampoco hay velocidad, entonces 0.
Vean que eso se hace bastante fácil. Esto es igual a la masa de 1. Son masas idénticas, por cierto. Sí, dos masas idénticas. Entonces no le voy a poner etiqueta. A la masa 1 por G por la altura que es R es igual a 1/2 de la masa por la velocidad de 1 en A al cuadrado. Esto quiere decir que la velocidad de 1 en A al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de la masa, se cancela con la masa, 2G por R. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta, ¿por qué la energía cinética era cero? ¿La Porque inicial? parte del reposo, Ah, ok, sí, entonces es cero. lo Sí, estaban sí. diciendo ahí al inicio del problema, parte del reposo. Las dos Ok. masas están en reposo, la masa que está abajo no se va a mover porque está abajo, Ujú, ¿de acuerdo? sí, Pero la listo. masa que está arriba sí se va a mover y Ok. esa sí va a ir siguiendo, digamos, conservación de la energía. Ajá. Ok. Ah, no, aquí ya no lleva el cuadrado. Ok, ya tenemos la velocidad justo antes de colisionar. Entonces, perfecto. Entonces, ahora por conservación del momento lineal, entonces vamos a ver. Esto sería la masa de la masa 1 por la velocidad de 1 antes de la colisión, más la masa de 2 por la velocidad de 2 justo antes de la colisión. Esto es igual a las masas se combinan, entonces esto es m más m por la velocidad combinada, que esta la voy a poner en mayúscula, en el punto A, justamente después de la colisión, ¿de acuerdo? La masa 2 está quedita, así que esto es 0. Esto quiere decir que la velocidad de las dos masas juntas, justamente después de la colisión, es igual, esto se cancela con este, a la mitad de la velocidad de la masa 1. ¿De acuerdo? Ok. Ahora lo que nos preguntan es qué tanto suben. Entonces, a partir de aquí ya las dos masas van juntas. Y este es el punto A y salen del punto A con esa velocidad, VA. ¿De acuerdo? Una velocidad mayúscula A. Nos están preguntando que a partir de este lugar, ¿qué tanto suben las dos masas? Voy a decir una altura H. Ya ocurrió la colisión, ya van con esta velocidad. Una vez que ocurre la colisión, ya vuelve a conservar la energía, ¿de acuerdo? Pero se conserva la energía mecánica, no la energía cinética. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos por conservación de la energía cinética. Entonces, la masa en conjunto es 2m. Entonces, la energía cinética en el punto A, ya me molesta el punto B, más la energía potencial del punto B, perdón, del punto A. Recordemos que aquí esto está en el suelo. Es igual a la energía cinética del punto B más la energía potencial gravitacional del punto B. Pero en el punto A, la energía potencial es 0 porque está en el suelo. En el punto B, por el contrario, cuando llega al punto altura máxima, ya se queda quedito.
Entonces, la energía cinética tiene que ser 0. Entonces es igual a 1/2 de la masa son 2m, por la velocidad mayúscula a al cuadrado. Es igual a la energía potencial, que esto es igual a 2m minúsculo por g por la altura. Se cancela este 2m con este 2m. Y la altura tiene que ser igual a la velocidad en a entre 2g. Pero recordábamos que la velocidad en a era la mitad de la velocidad inicial, v1. Perdón, voy a ponerlo así. v1 medios al cuadrado dividido entre 2g. Dado que este es un problema algebraico, hay que dejarlo todo en las variables iniciales y la única variable en las datos iniciales, y el único dato que nos dan es el dato del radio y obviamente la gravedad. Así que no puede quedar aquí ninguna velocidad, tiene que quedar todo en términos del radio. Por lo tanto, hay que seguir despejando esto y recordamos que era v1. v1 era esa raíz. Voy a ponerlo así, v1. Dos por 2, 2 a la 2, 4 por 2, 8. Entonces esto queda 8g. Y ahora sí voy a meter la raíz. El cuadrado mata la raíz. Esto queda 2g por r entre 8g. La g se cancela. Y esto queda r cuartos. O sea, solo puede subir hasta la cuarta parte del tazón. ¿De acuerdo? Bueno, la altura tiene que ser r cuartos. Ok. ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, ok. Perfecto. Subió hasta ahí. Ya ahí se acaba el problema, creo. Vamos a ver si hay otra pregunta, pero yo creo que no. Sí, era eso. Ese es un problema sencillo de cantidad de movimiento y de colisiones. Solamente que hay que llevar mucho orden. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a hacer ahora un equilibrio. Más o menos hasta acá he cubierto casi toda la materia. Me faltaron cosillas obviamente de cubrir, pero de ahí es que son muchos ejercicios y ustedes van a tener que practicar lo que puedan. Vamos a ver. Dice así, un peso W se sostiene unido a un poste metálico vertical uniforme. En el momento que nos dicen uniforme quiere decir de que su centro de masa está en el centro de ahí. Mediante un cordón ligero. Cuando nos dicen ligero, el cordón no tiene masa. O que tiene una masa, o sea, despreciable. Aquí dice, cuyas masas y fricción son despreciables. ¿De acuerdo? El cordón está unido al poste 40 centímetros debajo de la parte superior y tira horizontalmente de él. El poste pivotea alrededor de una bisagra que tiene en su base. Tiene 1.75 metros de altura y pesa 55 newtons.
Es el peso del poste, creo. Sí, es el peso del poste. Un alambre delgado conecta la parte superior del poste con una pared vertical. El clavo que une este alambre a la pared se saldrá si una fuerza mayor de 22 newtons actúa sobre él. O sea, esto está aquí unido por un clavo. Si la fuerza llega a ser 22 newtons o mayor, el clavo se sale. O sea, 22 newtons es nuestro límite. Por lo tanto, cuando nos dicen calcule un máximo, se usa calculando con esta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el peso máximo W que puede soportar de esta forma sin que se salga el clavo? O sea, hay que usar esta fuerza. B, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que la bisagra ejerce sobre el poste? Ok. Perdón. Dice que el poste soporta 22 newtons. Por lo tanto, esa es la tensión de la cuerda. Aquí 22 newtons. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, esta es la fuerza de tensión. El poste tiene su propio peso, W. Aquí tiene unas fuerzas de reacción que yo no conozco, Rx y Ry. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner mi marco de referencia junto a estos para no tener que calcularlo, ¿de acuerdo? Dice que el cordón está unido al poste 40 centímetros de la parte superior. Vamos a ver, el poste tiene una altura de 1.75 metros. Y nos están preguntando por W minúsculo. Vean lo que hace esta polea. Esta polea no tiene fricción, por lo tanto, el peso W es lo que se siente acá. La fuerza de la tensión lo que hace es que traslada el peso W para ahí y en esa dirección, ¿de acuerdo? Básicamente con eso ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. El poste, para acá va la tensión, para acá va su propio peso, W minúsculo, que son lo que da por acá, 55 newtons. Para acá tiene su Rx y su Ry. Y por acá tiene el W mayúsculo. ¿De acuerdo? Como les dije antes, hay que poner acá el marco de referencia. Y ya podemos empezar a trabajar. Si de aquí a aquí hay 40 y de aquí a aquí hay 175, entonces de aquí a aquí tiene que haber 175 menos 0.4. O sea, 135 metros. Perdón, 1.35 metros. Ok. Falta el ángulo. Dice que el ángulo son 37 grados. Si con esta vertical hay 37 grados, entonces con esta también están los mismos 37 grados. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos empezar a trabajar. Lo primero que hay que hacer es pensar en la suma de torques. ¿Para qué la suma de torques? Para quitarnos las reacciones y no tener que estarlas arrastrando. Si tuviéramos más de una incógnita, bueno, hay que irse por la sumatoria de fuerzas también, que de hecho eventualmente hay que irnos por sumatoria de fuerzas, aunque uno no lo quiera. En casi todos los problemas pasa eso. Pero sí, como la estrategia más tradicional es primero torques y después fuerzas.
Así con el 90% de los ejercicios. Hay veces que hay que hacerlo al revés, más bien hay que hacer primero fuerzas y después torques. Es muy curioso, es como el 10% de los ejercicios. Pero bueno, en este ejercicio es primero torques, ¿de acuerdo? Entonces, el torque de la reacción en X y el torque de la reacción en Y es el mismo. Y esto es 0 por mi marco de referencia. El torque del peso W de la propia varilla, vean que el peso W va en dirección del marco de referencia. Por lo tanto, el torque, el peso W, eso es igual a 0. El peso de del propio poste. ¿De acuerdo? El torque de la cuerda que llevaba la masa con un peso desconocido, ese sí afecta y ese está a 90 grados. Entonces ese es torque del peso W. Por regla, la mano derecha primero queda negativo. ¿De acuerdo? Entonces queda negativo. Segundo, la distancia que hay de ahí es 1.35. 1.35 por W. Por seno de 90 grados. Por seno de 90 es 1. Entonces lo que nos queda es solamente menos 1.35 W. Y el último torque que queda es el torque de la tensión T. El torque de la tensión T, veamos a ver cómo le entramos a ese. El ángulo entre el vector posición y la T es 37 grados. Por regla de la mano derecha, ese queda positivo. Entonces, como ese queda positivo, este queda más la distancia que hay desde la base hasta el cable S son los 1.75 por la tensión, y la tensión era máximo 22 newtons por seno de, contra el ángulo, 37 grados. Vean que estoy usando una vez la tensión máxima, ¿de acuerdo? Ya esos son los dos únicos torques que existen. Sumatoria de torques es igual a 0. Menos 1.35 W más 1.75 por 22 por seno de 37. Entonces desde aquí ya puedo despejar el W. Es igual a 0. W por lo tanto tiene que ser 1.75 por 22 por seno de 37 grados dividido entre 1.35. Entonces vamos a ver cuánto es el peso de esa caja. Dice que el peso de esa caja tiene que ser 17.16 newtons. ¿De acuerdo? Es lo más que se puede soportar. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vamos a ver qué pide más. Creo que lo que pide ahora son las reacciones. Ya tenemos el peso máximo que se puede soportar. ¿Y cuál es la magnitud de la fuerza que la bisagra ejerce sobre el poste? O sea, las fuerzas de reacción. Nos están preguntando por Rx y Ry y luego sacar la magnitud de eso. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí hay que irnos por sumatoria de fuerzas. Entonces, primero empezamos sumatoria de fuerzas en X. En X tenemos Rx. ¿De acuerdo? Basta con fijarnos en el dibujo. Tenemos también este y tenemos también este. Este no tiene componente X, así que ese no influye en nada. Entonces tenemos Rx, tenemos W mayúsculo.
el que acabamos de calcular. Y tenemos la componente de la tensión. La componente de la tensión sería tensión por seno. ¿Por qué seno? Porque es la componente X. Y la componente X es la que va opuesta a 37 grados. Ya que son las únicas fuerzas que hay con componentes X, esto es igual a 0. Por lo tanto, Rx tiene que ser igual a tensión seno de 37 grados menos W, el W que calculamos antes. El W mayúsculo. Esto es igual a 22 seno de 37 menos 17.16. Vamos a ver cuánto queda esto. Dice que Rx, de hecho, quedaba para el otro lado, 3.92 negativo newtons. En el examen están fallando un montón las unidades. El último examen, donde había energías, ponían newtons. Acuérdense que la unidad de la energía es el joule. ¿De acuerdo? La unidad de la fuerza es el newton. Y falló mucha gente eso. Ok. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y. En Y, vamos a ver qué tenemos. Regresamos al dibujo. Tenemos tenemos este no lo tenemos y este sí lo tenemos. Vean que para la tensión va más bien con el coseno. ¿Por qué? Porque estamos buscando la parte que es vertical y la parte que es vertical es adyacente a 37. Por lo tanto, ese es coseno. La RY la voy a poner positiva. El peso minúsculo, bueno, el peso W minúsculo, el del propio poste, va negativo. La tensión también va para abajo, así que también cuenta como negativa. Tensión coseno de 37 grados. Ya que son las únicas fuerzas que tienen componente vertical, esto es igual a 0. RY, por lo tanto, va a ser igual a W más T coseno de 37 grados. El peso del propio poste lo daban por aquí en el problema, no me acuerdo cuánto era. 55 newtons. Dice que son 55 newtons. Más 20. Hola, ¿me pueden escuchar? Ahora sí, Hola. profe. Sí, se congeló la pantalla. Se fue un Y ahora toquecito sí. el internet. Creo que es porque tenía muchas aplicaciones abiertas acá. A veces pasa. Y puedo ser de internet, puedo ser la que tenía muchas cosas y boté la memoria. Bueno, lo que les iba diciendo, ¿en dónde nos quedamos? Estábamos sacando RY. Ah, RY, ok. Profe, una preguntilla. Esto, Ajá. digamos, si nosotros, es que yo había visto que
tiene otra forma de decirle a las reacciones, que ahorita no me acuerdo, pero o sea, sí, sí todo bien con que lo pongamos como reacción en el examen. O sea, Sí, sí, sí. ok. Vea, fuerza que ejerce la bisagra sobre el poste. Y esa es la reacción de la bisagra sobre el poste. No tiene más chiste. Ok. Vea que el RY es simplemente la fuerza normal y el RX es simplemente la fuerza que ejerce el perno para evitar de que la posta se vaya de un lado para el otro. ¿De acuerdo? Ok. Sí, 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 está bien. Ok. Estábamos en la vertical. Entonces, recordamos. La RY va positiva. El W minúsculo va negativo. El T solo nos interesa la componente vertical y esa es con el coseno. Y aparte de todo, también es negativo. Si colocamos todo eso, nos queda esto. El peso es W, 55 newtons. La T ya la teníamos, 22 newtons. Entonces, esto es 72.6 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que toca es la reacción total, la magnitud de la reacción. Para ello, simplemente vamos a hacer Pitágoras, Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. ¿De acuerdo? Estos son menos 3,92 al cuadrado más 72.6 al cuadrado. El negativo se mata, ese nunca va a aparecer. Vamos a ver. Esto quedaría 72.71 newtons. De acuerdo, vea que la componente X es tan pequeñita que casi no afecta la magnitud de la reacción. Casi todo lo absorbe la componente vertical. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Profe, ¿Sí? como ahorita este ya es como de toda la materia del examen, ¿cómo diferenciamos si es un ejercicio de solo torques o si es ya torque, pero el otro, el de momentum? Ya ahí, si se mueve es como momentum. Ah, ok. Si no se mueve es estática, entonces es torque más fuerzas, pero igualados a cero. ¿De acuerdo? Ah, no, me refiero al torque del segundo examen, digamos. Y sí. Pero el que no se iguala a cero, sino el que se iguala al momento de Ah, inercia. al momento de inercia, di, porque no se mueve. Ok, Ese es un problema de estática. Los problemas de estática no se mueve, esa es la idea. ok, ok. Ok. Usted me había pedido este primer problema, ¿verdad? Sí, el de... Dice así, una prueba de un sistema de entregas por dron consiste en una tornamesa de acero de 100 kilogramos con forma de disco plano uniforme que tiene 2.3 metros de radio y gira inicialmente alrededor de un eje vertical que pasa por su centro a 4 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular. De repente, un dron con un paquete de 20 kilogramos se posa suavemente sobre la tornamesa en un punto cerca al borde. Calcule la rapidez angular de la tornamesa después de que el dron se posa sobre ella. Suponga que puede tratarse al dron como una partícula. ¿De acuerdo? El dron y el Ujú, paquete como una partícula. ok. Determine cuándo la energía cinética rotacional es mayor, hacia antes o después de posarse el dron. Esto era en realidad bastante sencillo. Ahí está la tornamesa. Aquí está el dron con el paquete y se posa suavemente sobre el borde, ¿de acuerdo?
Aquí está el radio R. Y aquí está la velocidad angular inicial, que son 4 radianes por segundo. Ok, entonces vamos a ver. Esto es por conservación del momentum angular. Entonces el momentum angular, entonces hay que sacarlo antes, LZ antes, y es igual al LZ después. Correcto. Donde Z va para arriba de la tornamesa. Pero la X y Y, como no está girando alrededor de esos ejes, entonces no interesan. Por eso solo calculamos el LZ. ¿De acuerdo? Ujú. Ok, en antes solo está la tornamesa. El después es tornamesa más dron. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esto es un disco plano uniforme. Se puede usar la fórmula del momento de inercia de él. Eso es nada más de buscarlo. Creo que esto es un medio, pero denme un segundo para fijarme porque yo no me la sé de memoria. Pero para De eso un nos... disco es, sí, de un disco es un medio. Sí, un Voy a medio de la buscar masa. Entonces, el momento de inercia de la tornamesa es igual a un medio de la masa de la tornamesa por el radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora muy bien, esto es para antes. Para después, el momento de inercia sería igual a el momento de inercia de la tornamesa más el momento de inercia del dron. ¿De acuerdo? Alrededor de ese eje. Pero el momento de inercia del dron es el más fácil. Esto sería un medio de la masa de la tornamesa por el radio al cuadrado más la masa del dron por el radio al cuadrado. Se posaba sobre un punto en el borde, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces, y ya es esto. Si quieren pueden sacar a factor común la R. Mucha gente sumaba las masas, eso está mal. No le ponían el 1/2, hacían un montón de cosas. Ok. Entonces, esto quiere decir que el momento de inercia por el omega inicial es igual a el momento de inercia, que esto es un medio por omega final. Como ven, esto no depende de los radios. Se cancelan los radios. Esto queda que omega final tiene que ser igual a un medio de la masa de la tornamesa por el omega inicial dividido entre un medio de la masa de la tornamesa más la masa del dron. Alguna gente, yo no tengo ni la menor idea de por qué le ponían cuadrado acá. Eso está mal, ¿de acuerdo? Ese fue otro error que vi que no lo entendí ni siquiera por qué lo ponían. Supongo que querían hacer energía, pero no lo hacían bien. Y de todos modos la energía aquí no se conserva. Lo que se conserva es la cantidad de movimiento angular. ¿De acuerdo? Ujú.
Vamos a ver. Si pongo un medio abajo para simplificar las cosas. Esto queda masa de la tornamesa más 2 veces masa del dron. Esto queda entonces, masa de la tornamesa son 100 kilogramos por omega inicial, que eran 4 radianes por segundo, dividido entre la masa de la tornamesa, que son otra vez 100 kilogramos, más 2 por 20. Vamos a ver cuánto se reduce la... Y la velocidad de la tornamesa es 2.86 radianes por segundo. Profe, perdón, ¿Sí? ¿de dónde sacó ese 2? O sea, ¿qué puso con el 1 medio? Ah, lo pasa abajo. Ah, ok, ya entendí. Recuerda que al pasarlo abajo, el 2 queda, digamos que en el numerador de abajo. Ujú. O sea, al mandar para acá, esto queda aquí. Entonces, con este se cancela, pero también se queda por acá. ¿De acuerdo? Ok, sí. Ya, eso era todo. De hecho, poquitas personas lo sacaron y yo lo vi muy fácil. No sé, mucha gente se hizo muchas bolas. Sí, hubo gente que lo sacó y lo sacó muy bien. Y sí, hubo gente que tuvo todos los puntos, pero la gran mayoría hacía unas cosas muy extrañas. Luego dice, determine cuánta energía cinética rotacional es mayor, si antes o después de posarse el dron. ¿Por qué les pregunto eso? Muy sencillo. No se vale decir que no o que sí de una vez, porque hay que hacer el cálculo. Vean que aquí se redujo el omega, lo cual uno podría sospechar que después es menor, dado que el omega va al cuadrado, pero el momento de inercia aumenta y aumenta un poquito. Hay que ver qué tanto ese aumento del momento de inercia afecta. ¿De acuerdo? Entonces hay que sacar la energía cinética rotacional antes y después. Yo apostaría por el después es menor, ¿de acuerdo? Dado que el omega, a pesar de que se disminuye, recuerden que cuando se disminuye va con un cuadrado. Entonces cualquier disminución es una disminución cuadrática. Entonces es bastante fuerte ese efecto, una disminución cuadrática. Entonces lo que voy a hacer es que voy a calcular el K antes y el K después. K antes es bastante fácil de calcular. Esto es un medio del momento de inercia por el omega inicial al cuadrado. Esto es igual a un medio, perdón, aquí por la letra, por la masa de la tornamesa, perdón, ahí. Esto es un medio por la masa de la tornamesa por el radio cuadrado por el omega inicial al cuadrado. O sea, esto es un cuarto de la masa de la tornamesa por R cuadrado por omega inicial al cuadrado. Vamos a ver, un cuarto por 100 por ¿cuánto era el radio? El radio hasta ahora lo vamos a usar. 2.3 metros. 2.3 al cuadrado por 4 radianes por segundo al cuadrado. Vamos a ver cuánto queda eso. 100 por 2.3 al cuadrado por 4 al cuadrado dividido entre 4. A mí me da que la energía cinética inicial es 2116 joules. De hecho, los que pegaron el ejercicio, la gran mayoría, lo que no pegó fue la unidad.
¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos con el después, el K final. Este es un medio del momento de inercia, pero el momento de inercia es un medio de la masa de la tornamesa más la masa del dron. La energía cinética siempre es eso, profe. Es que en el examen y hasta ahora se me había olvidado eso. Es que no me acordaba cuándo era La que energía cinética rotacional es esto, un medio del momento de inercia. un medio del momento de inercia por la frecuencia angular al cuadrado. ¿De acuerdo? Frecuencia angular. Ok. O velocidad angular, como quiera decirle. Ah, ok, ok. Velocidad angular o frecuencia angular. Ok, listo. Entonces vean que en este caso aumenta el momento de inercia, pero disminuye la velocidad angular. Hay que averiguar cuál es más fuerte. Un medio por 100 más 20 por R cuadrado, que este sigue siendo el mismo, 2.3 al cuadrado por omega final. ¿Cuánto era el omega? 2.86. Uno podría sospechar que al final siempre va a ser menor, porque está perdiendo, bueno, está ganando más masa que tiene que empezar a movilizar. ¿Y de dónde se saca esa energía? Entonces, hay que empezar a movilizar más masa de la cuenta. O sea, se tiene que reducir la energía durante la colisión, ¿de acuerdo? Vean que la colisión fue suave, entonces no va a haber vibraciones ni cosas raras. Sí, profesor, le iba a decir, ¿por qué colisión si solo es que está como Porque aterrizando? aunque solo se posa, se sigue considerando colisión. Ok. Y entonces que tenga que mover más masa va a hacer que tenga menor energía cinética, es así. Ajá. Ok. Pero no se fíen, a veces más bien aumenta la energía. ¿Cómo así? Ya ahí existen problemas que son al revés. Imagínense que el dron está aquí y luego se despega. Ah, sí, pero ahí está perdiendo masa, ¿no? La Ahí tornamesa. exactamente. Podría aumentar la velocidad angular tan fuertemente que la energía, digamos que entre comillas, aumentó, entre comillas. Mm, Se tuvo que haber sacado energía de alguna parte para que siempre se conserva, ¿de acuerdo? ok. Ok. Claro, ya les dije, a veces puede aumentar, a veces no. Hay veces que uno les engaña. Pero vean que en este caso disminuye. Bueno, ya estos fueron los problemas que saqué, ya no sé qué más. Faltaron, digamos, de fluidos. Practiquen bastante y les deseo muchísima suerte en la ampliación. Muchas gracias, profe, más bien por hacer ese problemilla también. Muchas gracias, Entonces, profe. con gusto. Mucha suerte mañana. Sí, profe, más bien por allá. Ujú. Yo sé que ella más bien hizo mucho, pero si a lo largo del día salen dudillas, ¿será que no hay problema si la Si son escribimos por dudas ahí? rápidas, los puedo contestar por Telegram. Ah, sí, sí, tipo una consulta, algo muy puntual. Sí, sí. Entonces, de ahí estaré disponible. Listo, profe, más bien Entonces, muchísimas gracias, de verdad. mucha suerte. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Una cosilla, eso lo revisa el ¿Sí? coordinador, entonces. No, Esos yo lo exámenes. reviso. Ah, ok, los revisa usted. Ah, ok, ok. Bueno, profe, por allá. Bueno, nos vemos. Chao. Nos vemos, chao.